Bienvenidos duelistas una vez más a la Academia de Duelos. En esta oportunidad hablaremos sobre la situacionalidad, estadística de las barajas, factores del duelo y también como tema personal un poco sobre el examen dado que no he visto ninguna respuesta hasta ahora. Recuerden que lo que intentamos crear es duelistas de alto élite que usen deck Highlander, que significa una copia de cada carta de cada una. ¿Me dejo entender? Así que empecemos. Situacionalidad. ¿Qué es la situacionalidad? Empecemos con un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen al Destiny Hero Dasher en el cementerio y no tienen cartas en la mano. Y los dos han jugado Raigeki y Dark Horse y están top deckeando. Ambos duelistas están top deckeando. Entonces, si tú tienes al Destiny Hero Dasher en el cementerio y top deckeas y sorpresa, un tributo, por efecto de él puedes invocarlo y sacar ventaja. Entonces, ¿qué es la situacionalidad? Es cartas que se complementan unas a otras en cualquier zona. Eso es situacionalidad. Son cartas que se complementan unas a otras sin importar en qué zona. Muy bien. Eso es situacionalidad. Pasemos estadística de las barajas. Imaginemos que estos son monstruos, estas trampas y estas magias, por colores de micas. La estadística de las barajas. Esta es la fórmula de las que le hablé. Con esta carta, durante un duelo, si hacen esta fórmula mentalmente, van a poder predecir qué carta van a robar. Eso les puede dar ventajas porque tener un ojo de Pegasus puede dar ventaja en un duelo, obviamente. Ahora escuchen, estadísticas de la baraja. ¿Qué es X? X son las cartas del deck. Supongamos, si tú tienes... A ver, ¿dónde está? Si tú tienes X cartas del deck, X, tú tienes 40 cartas en el deck, menos 5 o 6 que es tu draw. Por ejemplo, si eres segundo, tendrás 6. Si vas primero, tienes 5. Menos 3, que son cartas traer. Por ejemplo, cartas automáticas que son filtros. Por ejemplo, Upstart Goblin, Refuerzos de la Armada, Pot of Duality. Son cartas que tienes una, activas, robas, sigues teniendo una. Es un filtro. Esas X son las cartas traer. Supongamos que en tu mazo de 40 cartas, tú vas segundo y usas 3 de esas. Ahora, Y, ¿qué es Y? Número de copias de alguna carta o clasificación. Supongamos que haces tu deck y haces una decklist. Acaban los monstruos, los que usas. Las magias, las trampas. Entonces, una vez que hagas tu decklist en un papel, los clasificas. Según el video anterior, clasificas DMN, DMT, T, DMT, lo que haga cada una de tus cartas que has seleccionado para vencer el examen. Entonces, ese es el número de cartas Y. ¿Qué es Y? Supongamos que al final de todo esto, cuentas todas las DMN tu deck y te dices, ya, cartas DMN que yo tengo son en total de todo mi deck 24. Cartas DMT en total de mi deck uso 13 para destruir magias y trampas. Cartas T utilizo 15, por ejemplo. ¿Me dejo entender? Entonces, si tú quieres saber qué carta vas a robar, y tú dices, ahorita yo quisiera robar una carta T, ¿me robaré una carta T en esta situación? Estoy todequeando y ahorita me conviene traer. ¿Robaré una carta a traer? Entonces, en tu mente, debes conocer a la perfección tu deck. Entonces, mentalmente haces tu fórmula. Dices, ya, yo uso 40. Si es que el ruedo recién empieza, ¿me dejo entender? Menos 3, las que utilices que son filtros normales. Menos Y, en este caso vamos a hacer las DMN, son 24. Entonces, FY, ¿qué cosa es FY? FY son cartas que ya tienes en la mano. Entonces, supongamos que ¿cuántas de las DMN de tu deck total tienes en la mano en estos momentos que tienes 6 cartas? Supongamos que sean 4. Entonces, menos 4. Bien, ¿qué tanta probabilidad hay de que yo robe una carta DMN en mi siguiente draw? A pesar de que mueve el deck. Porque son filtros, ya está contado los filtros. Así que, veamos. 40 menos 6 es 44 menos 3. Y acá es entre 20. Acá es 41 entre 20. Y esto sale como 2 punto algo.
2 punto algo. Significa que cada 2 o 3 cartas robarás una carta de MN. Cada 2 o 3 cartas robarás una carta de MN. Eso significa... Cada 2 o 3 cartas robarás una carta de MN. Eso significa que luego de tener de tu primera mano, cada 2 o 3 cartas robarás una de MN, contando todos tus adherir de ese turno que ya está en la mano. ¿De acuerdo? Esa es la probabilidad. Entonces ahí sabrás tu respuesta. Entonces, si cada 3 es esto, ¿cuáles son las del medio? Tienes que ir calculando todo. Entonces, todo esto se hace mentalmente. Imagínense a Chico Bastión. ¿Sí o no, Jaden? Genial esta lata. Ahora, continuemos. Factor humano psicológico. Aquí tiene mucho que ver con esto del K y el BA, muchachos. El K existe, es la energía vital, es lo que hace que nuestro corazón late, es el misterio de la vida, en otras palabras, Dios. Esa es la energía que nos da Dios. Entonces, si tú transfieres tu K mentalmente con visualización a una carta, estás dando energía a esa carta, ¿me dejo entender? Y al final de un duelo, el perdedor pierde mucho K y el ganador lo absorbe. Eso prolonga un poco la vida. Por eso la ambición de muchos magos antiguos por dominar demonios y criaturas. Esto tiene algo que ver con la magia dado por el simbolismo, así que recuerden que el duelo de monstruos no es un juego, muchachos. El duelo de monstruos es una batalla mágica. Las cartas están hechas para infundir temor. El miedo afecta mucho en el draw, que realmente si tú haces un experimento, es la primera vez que hablo de esto, si tú haces un experimento y barajeas tu deck, tiene que ser Highlander, porque el inconsciente tiene mucho que ver, el inconsciente tiene mucho que ver con este tema del K y el BA, porque la verdad es inconsciente, entonces no puedes mentirle a tu propio consciente. Y la cuestión es de que el K lee todo eso, entonces mientras más honor tengas, mientras mejor intentes portarte y más equilibrio mental tengas por justicia, es probable que robes la carta que tú desees, si es que tienes la energía necesaria. ¿Me dejo entender? Entonces, es el factor humano. Las cartas son para meter miedo. Cuando tú intimidas al rival, lo distraes de esa concentración del K y el BA. Entonces, las cartas tienen que infundir temor al momento que las juegues. Por eso es que las cartas que decidan van a representar tu personalidad y cómo en verdad eres por dentro. Las cartas que tú tienes son tu personalidad reflejada. Si es que te armas un deck Highlander, decidiendo tú cada carta realmente por qué. Si es de MNT o cómo se complementan, doble función. Las cartas tienen que ser propias, ideas propias y creativas. Así es como se activa el K y el BA en los duelos, para poder prolongar la vida. Por eso es que esos locos se rayan. Bueno, factores de duelos. Ya dijimos el psicológico. La suerte. La suerte, muchachos. Eso es un factor de sucesos impredecibles, a favor o en contra, lo que tú llamas karma. Por eso te digo, si tu K está alineado, no hay ningún problema. La cuestión es controlar la energía propia y vital y dirigirla, enfocarla y meditar, muchachos. Ahora, la filosofía tiene mucho que ver con esto. La probabilidad. La probabilidad se va a representar simple en una imagen. Eran monstruos, trampas y magias. ¿Qué pasa si la probabilidad es impredecible? En la probabilidad no existen fórmulas. Esto es estadística. Pero esto es probabilidad. La probabilidad es más en práctica. ¿De acuerdo? Monstruos, trampas y magias. Voy a barajear un momento. Bien, he barajeado y miren cómo se ve ahora las cartas. Esa es la probabilidad de cartas si tú colocas. Y eso que habían 10, 12. A ver, déjame hacer el cálculo, por favor. Hay 10, 12, acá son 22. Entonces quedan, 18, p. Entonces, son 18 monstruos, son 12 magias y 10 trampas. Esta es una probabilidad de robo. Ahí vean cómo van a robar. Acá son un monstruo más. Si es que usan esa cantidad de monstruos, ¿no? O sea, imagínense si varían los datos. Es decir, que tú decías tener 20 monstruos, 7 magias y el resto trampas, o al revés, o como sea. Entonces, cambiando las micas vas a ver cómo se ordenan tus cartas al chuflar aleatoriamente. Porque si barajeas, verás las condiciones.
Ahora imagínense que en este shuffle, imagínense en este shuffle, 1, 2, 3, 4, 5, si es que vas primero, son 3 monstruos, una trampa y una de estas. Y ese es el orden que tendrán, ¿eh? Porque en base a ese orden tienen que ir buscando las cartas doble función que les decía. Las cartas doble función son las cartas que a la hora que cambien tienen que hacer lo mismo que hacían más lo que quieres que haga ahora, sin alterar que sean. O sea, si esta carta era un DMN y justo salió en un momento que necesitabas un DMT, tiene que ser una doble función, porque no puedes perder el DMN y tiene que ser lo que buscas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué carta cumple eso? Por ejemplo, una magia Sky Striker, en este ejemplo, ¿no? Entonces, es la forma que vas a ver cómo va la probabilidad de tu deck. Ahí verás qué te conviene más, cuántos vas a robar más. Robas. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto hay acá? A ver. Ah, mira, esta mano es distinta. Según este deck, con estos datos, según estos deck, acá robaría 3 monstruos y 3 magias. ¿Me dejo entender? Ya depende la clasificación que tú le des. Ahora, con respecto al examen, señores, estoy un poco decepcionado, la verdad, caballeros, porque no he visto ninguna de gris hasta ahora. No he visto tal vez un poco de interés. Yo hablo en serio, señores. Realmente los duelos de monstruos son un estudio fascinante. Bueno, el examen era este, ¿se acuerdan? Con unas 3 cartas más o menos se puede limpiar este campo, aunque no lo crean, y usando solo una carta de cada uno. Bien, veamos el ejemplo, ¿ya? Supongamos que la primera carta que se viene a mi mente en este campo, señores, o sea, recuerden que el reto de un deck Highlander es con una carta de cada uno ganar a cualquier deck sin que pueda responder nada. O sea, totalmente humillarlo, señores. Ese nivel de duelismo es lo que queremos. Bien, la primera carta que se viene a mi mente es Lava Golem. Plo, en la cheat. Desde ahí nomás. Pum, Lava Golem. Ahora, ¿qué queda? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que esa es mi primera carta. Ahora, ¿qué les parece si juego mi segunda? Porque se supone que voy segundo después de ese campo. Supongamos que activo Galaxy Cyclone. Ahora aquí viene el factor suerte y la probabilidad. Usaremos un dado. Será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se destruye Strike.